Hoy, ¿en qué pasa con Mariela? Es importante determinar que un ataque cerebral puede pasar en cualquier momento de la vida. De hecho, desde que uno está en el vientre de su madre hasta los mayores. Bien. Los más comunes que sufran un ataque cerebral es la gente pasada los 60 años. Con el auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM. Muy bien, estamos acá en Radio Fuego 106.5. Nos encontramos en este momento con el doctor Nelson Maldonado, especialista en neurología y cuidados neurointensivos. Vamos a tener un tema importante, el control y tratamiento que podrían prevenir un ataque cerebrovascular. Doctor, esto realmente es muy importante porque más allá de la muerte a la que puede llevar un ataque cerebrovascular, cómo te deteriora la vida si tienes un ataque cerebrovascular y te quedas imposibilitado. Bienvenido. Así es, Mariela. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Los ataques cerebrovasculares es un tema complejo, es la segunda causa de muerte a nivel mundial. En nuestro país es la segunda causa de muerte, pero es la primera causa de discapacidad también a nivel mundial. No hay ninguna enfermedad más discapacitante, juntando todo el resto de enfermedades como un ataque cerebrovascular. Entonces, es una enfermedad que tiene tratamiento, si es que se lo trata en las primeras horas, pero es una enfermedad que tiene mucho desconocimiento por parte de la comunidad aún. Entonces los pacientes no acuden al hospital y nosotros no podemos revertir el proceso y la discapacidad que queda es enorme. Ok, doctor, ¿cómo se previene un ataque cerebrovascular? Bueno, la prevención es tratar de aminorar los factores de riesgo. Por ejemplo, entonces, es importante determinar que un ataque cerebral puede pasar en cualquier momento de la vida. De hecho, desde que uno está en el vientre de su madre hasta los mayores. Bien. Los más comunes que sufran un ataque cerebral es la gente pasada los 60 años. Y es eso porque es el grupo que más tiene presión arterial elevada. Entonces hay que prevenir tener presión elevada. Y si es que uno ya tiene hipertensión, es importante tener la presión controlada. El otro tema que es importantísimo es la diabetes. Lo importante es tener siempre una dieta saludable y una vida, un ejercicio diario, pero si es que ya llegamos a tener diabetes, tener la glucosa bajo control. Esos son los dos factores más importantes. El cigarrillo, la obesidad, son otros factores que todos son modificables. Depende de nosotros y de nuestra vida diaria poder revertir o poder cambiar este estilo de vida y disminuir en gran cantidad el riesgo de tener un ataque cerebral. ¿También es genético, doctor? Sí, y la gente que tiene en la niñez o en los adultos jóvenes es por problemas genéticos. Hay problemas genéticos de la sangre. La sangre coagula mucho más rápido, entonces pueden hacer coágulos y se da un ataque cerebral. Hay un par de enfermedades. Son enfermedades raras, pero son enfermedades que cuando diagnosticamos desde niños saben y les contamos que uno de sus factores de riesgo es poder hacer un ataque cerebral en algún momento en su vida. Claro. Doctor, ¿qué tantas posibilidades tiene la persona de quedar normal, bien, después de un ataque cerebral bien tratado en el momento adecuado? Esa es la pregunta más importante de todas, Mariela. Si es que el paciente lo tratamos durante la primera hora desde que tiene los síntomas, 1 de cada 4 pacientes va a estar 100% normal en 3 meses, ¿sí? Si es que no lo tratamos, sino hasta las 4 horas y media, que es el final de la ventana de tratamiento que podemos hacer, 1 de cada 14 pacientes que tratemos va a quedar normal luego de 6 meses. Pero si no se tratan, la gran mayoría de pacientes van a quedar con discapacidad. ¿Cómo te das cuenta de que está viniendo un ataque cerebrovascular, un stroke? Un stroke, exactamente. Entonces, lo que nosotros decimos, tenemos un acrónimo que es la palabra pilas. La palabra pilas, porque para nosotros pilas significa ponte atento y actúa rápido. Pero además, para que la gente recuerde y le sea fácil de recordar, la P la usamos para la parálisis o debilidad de la mitad del cuerpo. La I para que inmediatamente acudan al hospital. La L es si es que el familiar presenta un lenguaje anormal o problemas de comunicación. La A si es que hay un adormecimiento de la mitad del cuerpo. Y la S si es que hay una sonrisa normal. Y sonrisa normal es porque la gente que tiene ataques cerebrales deja de activar la mitad de la cara. Entonces, cualquiera de estos síntomas que son los más frecuentes
implican que el familiar puede estar teniendo un ataque cerebral y lo más importante es acudir a la emergencia del hospital inmediatamente. ¿Los cambios de temperatura pueden ser un ataque cerebral? Cuando se ha dicho no abras la refrigeradora, que te entre el frío, te vas a quedar virada. ¿Eso es cierto, doctor, o es un mito? Es un mito, no es cierto. Ahora, lo que sí pasa que es otra enfermedad es la parálisis facial. Esa enfermedad es una enfermedad bastante benigna, es muy dramática porque uno queda sin poder mover la mitad de la cara, pero ahí hay una manera muy fácil de darse cuenta. En la parálisis facial, uno no puede mover el ojo y tampoco puede mover los labios. En el ataque cerebral, uno no puede mover los labios, pero sí puede mover los ojos. Entonces, por eso es que hacemos hincapié en la parte de sonrisa normal. Ok, perfecto. Doctor, ¿hay alguna pastilla, no sé, algún medicamento que desenlace en un ataque cerebral? ¿Un medicamento que pueda dar un ataque cerebral? Claro, que porque tomas esto muchas veces para el dolor de cabeza, algún medicamento muy fuerte, que tú dices, de repente este medicamento me está haciendo mal y puede ser que me dé un stroke o un ataque cerebral porque estoy tomando esta pastilla. Hay ciertas pastillas, hay ciertas razones que uno debe tomar anticoagulantes, por ejemplo. Y toma anticoagulantes justo para no tener un ataque cerebral. Pero cuando tomas anticoagulantes, uno de los potenciales riesgos es hacer un sangrado cerebral, que es el segundo tipo de ataque cerebral. Entonces, la gente que toma, hay una medicación que se llama warfarina, por ejemplo, tiene que estar muy, muy controlado sus niveles de anticoagulación, porque si bien un nivel de anticoagulación óptimo le protege casi 22% al año de hacer un ataque cerebral, que es muchísimo si uno mide una década entera, pero si es que no tiene cuidado y toma más de la dosis, o si no se está chequeando todo el tiempo, la anticoagulación puede ser mucha y puede estar en riesgo de hacer un derrame cerebral hemorrágico, que se llama. Claro, claro. Pero la warfarina te protege del corazón. Te protege de las dos cosas. Lo que pasa es que cuando uno tiene coágulos en la sangre, cuando los coágulos se forman, suele formarse en el corazón. ¿Sí? El corazón es una cavidad muy grande, entonces un coágulo adentro del corazón se ve como nada, pero luego ese coágulo comienza a correr por el torrente sanguíneo y cuando llega a las arterias del cerebro llegan a ser más pequeñitas que el diámetro de un cabello. Entonces algo que se veía muy pequeñito en el corazón, ahora es gigantesco, bloquea el paso de sangre, bloquea el paso de oxígeno y las neuronas se mueren. Acá en Ecuador, ¿por qué normalmente le da ataques cerebrales a las personas, a los habitantes? Sí, es exactamente los mismos factores de riesgo que en el resto del mundo. Es por presión alta, la principal, es por diabetes, porque la diabetes va dañando las arterias, es por el colesterol elevado. Entonces son los mismos riesgos que hay para ataque del corazón, porque son los riesgos que causan que se dañen las arterias. De la misma manera que se dañan las arterias del corazón y uno puede terminar con un infarto al corazón, se dañan las arterias del cerebro y uno puede terminar con un infarto al cerebro. La altura, doctor, la altura de vivir en Quito, de vivir en lugares altos, ¿es un problema para los ataques al cerebro? Esa es una súper pregunta, Mariela, que hemos tratado con la universidad y de hecho con universidades extranjeras. No sabemos si la altura es un factor protector o es un factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder decir es esto, necesitamos tener evidencia clínica, necesitamos hacer estudios. No se han hecho estudios de qué es lo que pasa en la altura. Existen ciertas cosas en la altura, producimos mucho más glóbulos rojos, que podría ser un factor de riesgo porque la sangre está un poco más viscosa, pero por otro lado, en la altura manejamos el nivel de oxígeno cuando el oxígeno llega al glóbulo rojo de una manera mucho más eficiente por lo que estamos en la altura. Entonces, nunca se ha estudiado. Y deberíamos hacerlo, porque nosotros, la mitad de la población vive en altura y la otra mitad en el llano. Bueno, yo creo que el mayor problema sería para los hipertensos y los que tienen que ir a Quito normalmente, ¿no? Y subir a Quito, porque sí, hay gente de Guayaquil que le prohíbe ir a Quito por factores de riesgo de salud. Claro que sí, el cuerpo humano está diseñado para funcionar a nivel del mar. ¿Sí? Y genéticamente vamos evolucionando la gente que vive en altura. Entonces, por ejemplo, los Sherpas que viven en el Asia, que viven a las faldas del Everest, son máquinas humanas ya diferentes. Se vuelven mucho más eficientes para manejar el oxígeno, pero es porque tienen muchísimo menos oxígeno que la gente que está en el llano. Pero definitivamente hay muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades pulmonares y las que tienen que ver con oxígeno, que cuando alguien vive en el llano y está acostumbrado a vivir sin altura, subir a la altura le va a molestar tremendamente.
Claro. ¿Las bacterias o los virus pueden causar un ataque cerebral? Sí, sí lo pueden producir y lo producen por otra razón. Ellos producen por una inflamación. Entonces, por ejemplo, ahora vemos que los pacientes con coronavirus a veces no hacen ningún tipo de síntoma gripal, no ¿Ya? tienen problemas de oxigenación, pero hacen infartos del corazón o hacen infartos del cerebro. Entonces, otro proceso. El virus infecta e inflama las arterias y al inflamarse las arterias se cierran y producen infartos. La varicela zóster es otro muy conocido que puedes tener varicela y luego la varicela infecta los vasos del cerebro y produce infartos cerebrales. La varicela, La va- digamos que el herpes zóster. Una de las presentaciones puede ser herpes, otra de las presentaciones cerebrales puede ser una encefalitis que es mortal Wow. y otra puede ser infartos. Por eso las vacunas son tan importantes. ¿Sí? El sarampión era la enfermedad más benigna de todas hasta que el sarampión, como secuela del sarampión, te afecta el cerebro y te da una encefalitis esclerosante que se da es 100% mortal. Entonces, cuando ponemos vacunas no es pensando en los 5 días de fiebre que los niños tienen, es que las potenciales secuelas y sobre todo secuelas cerebrales son todas fatales. Wow. Realmente, doctor, el tema es importante lo que usted acaba de decir, pues mucha gente le tiene tanto temor a la vacuna, ¿no? Así es, un montón de gente no se vacuna. Yo creo que esta vez, porque con la influenza, con la gripe, todos los años ya tenemos problemas de la gente que no se quiere vacunar, pero hasta cierto punto ha sido bastante tolerado por el resto del grupo que sí se vacuna. Yo creo que con el coronavirus se nos va a venir una crisis grande cuando haya la vacuna, porque todo el mundo que no se vacune pone en riesgo a los que sí se vacunaron, sobre todo a la gente que está enferma ya. Okay. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gustazo poder compartir un tema diferente que normalmente no sé por qué a los problemas cerebrovasculares no se los toca tanto, se toca más del corazón, del aparato reproductor, obviamente reproductor, del tema de la parte digestiva, pero pareciera que el cerebro le tenemos un poco de miedo tocarlo. Eso pasa inclusive en la medicina. Y lo que pasaba es que el cerebro hasta hace poco no tenía tratamientos. Cualquier diagnóstico que dábamos de cerebro era tremendamente dramático porque era una Empírico. sentencia de muerte. Ahora tenemos tratamientos y los tratamientos son tremendamente exitosos, pero nos falta la comunicación a la comunidad para que sepan que hay estas enfermedades y acudan al hospital, porque a diferencia del corazón que duele, entonces todo el mundo sabe que si me duele el pecho puede ser un corazón, puede ser un infarto y todo el mundo llega, el cerebro no duele. Doctor Maldonado, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM.